Hola a todos, espero que se encuentren bien. Antes de compartirles algo que estamos iniciando aquí en nuestro canal y en nuestra página web, quiero comentarles algunas cosas que debemos de considerar en cuanto a la importancia del estudio de la Biblia. A veces esto puede sonar complicado, a veces puede ser para algunos tedioso, pero nosotros queremos ayudarte con esto, en esta tarea tan noble que Dios quiere que tú y yo podamos ejercer aquí en la tierra durante esta vida. Y hemos diseñado un estudio. Vamos a iniciar con la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento, donde ahorita te voy a explicar dónde puedes acceder a este estudio, donde este estudio es algo que tú vas a poder leer, vas a poder contestar preguntas, vas a poder hacer ejercicios con el afán de ayudarte en esta responsabilidad que Dios nos da de leer y de estudiar su palabra. Antes de entrar en detalle en cuanto al estudio en sí, quiero que notemos algunas cosas en cuanto al estudio de la palabra de Dios en general para animarnos a poder realizar esta actividad tan importante. La primera es que debemos de leer la Biblia. Este es un hábito que debemos de desarrollar cada uno en nuestras vidas, el simple hecho, pero a la vez tan importante, de leer las Escrituras. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 1 de Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura. Y entonces, así como tenemos el hábito de bañarnos todos los días, tenemos el hábito de comer todos los días, tenemos otros hábitos que para uno son importantes, esenciales, cuanto más la lectura de la palabra de Dios. Pero no solamente es leer por leer, sino también debemos de estudiar la Biblia. El Señor Jesucristo, Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Cristo dice escudriñar, esa palabra escudriñar significa buscar, significa examinar. Y esto es lo que queremos animarte a hacer con los estudios que vamos a estar publicando en la página. Queremos que leas la Biblia, queremos que estudies sobre la Biblia, estudies la Biblia. La tercera cosa es meditar la palabra de Dios. Tú conoces bien esas palabras que nos han animado a todos en Josué 1:8, cuando Josué va a iniciar como líder del pueblo de Israel. Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y le va a decir los beneficios que él va a recibir, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en estos ejercicios que vamos a compartirte, vamos a tratar de animarte a fomentar no solamente la lectura, no solamente el estudio, pero también la meditación de la palabra. Para mi esposa Penélope y para mí nos ha resultado de gran provecho leer la Biblia y a la misma vez tomar anotaciones, escribir. Esto nos ayuda mucho a poder captar y a poder recordar lo que hemos leído. Y entonces, ojalá que el estudio que vamos a compartirte te va a ayudar a poder meditar, a reflexionar sobre lo que estás leyendo en la palabra del Señor. Entonces, debemos de leer, número 1. Número 2, debemos de estudiar. Número 3, debemos de meditar. Número 4, también queremos ayudarte a interpretar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo también en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, esa palabra usa
significa o representa el hecho de trazar bien las escrituras, es dividir. Y entonces aquí es donde necesitamos aprender a cómo interpretar lo que dice la palabra de Dios. No solamente entender qué dice, pero entender qué significa lo que dice la palabra de Dios. El otro paso con el cual también queremos ayudarte, que es muy importante, tan importante como los demás, es poder aplicar la Biblia. O sea, poder tomar las escrituras y poder saber cómo me pueden a mí ayudar en mi vida. ¿Cómo puedo yo poner por obra lo que estoy leyendo en la Biblia? Dice Santiago 1, 22 y 23, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y Santiago habla de cómo el hombre se mira en el espejo y después se olvida cómo es que se veía, y esto sucede cuando no aplicamos, no obedecemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a repasarlo. Queremos leer la Biblia, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos meditar en la Biblia, necesitamos, número 4, interpretar la Biblia, y número 5, necesitamos aplicar la Biblia a nuestras vidas. Ahora, el estudio de la Biblia no es fácil, hay que ser sinceros, no es algo sencillo. Esto es algo que toma disciplina, ¿sí? Esto es algo que también toma sacrificio. Vas a tener que decir a estas horas, durante este determinado tiempo, yo quiero estudiar la Biblia. Ahora te animo a que si lo vas a comenzar a hacer, no vayas a pensar que vas a decir, voy a estudiar la Biblia durante 4 horas y media durante cada día de la semana, porque esto te va a abrumar y lo vas a terminar de dejar porque no estás acostumbrado quizás a eso. Para aquellos que ya tienen ese hábito, no me estoy dirigiendo a ellos quizás, pero para ti que quizás vas comenzando, yo te animo a que mejor apartes tiempos breves para que te vayas acostumbrando, vayas desarrollando este hábito y así puedas ir dedicándole más y más tiempo. También va a requerir sacrificio de tu parte, tiempo. Mientras otros emplean otras actividades, tú quizás vas a sacrificar un tiempo para poder estudiar la palabra. Pero junto con la oración, el estudio de la Biblia es la mejor actividad que tú y yo pudiéramos ejercer aquí sobre la tierra. Y entonces yo quiero animarte a que puedas acompañarnos en esta nueva sección en nuestra página y en nuestro canal Estudiemos la Biblia, donde te estaremos haciendo llegar estudios por escrito en formatos PDF para que tú puedas ir leyéndolos, analizándolos, ir contestando las preguntas, ir haciendo las actividades que te presentamos para ayudarte en el estudio de la Biblia. Ahora, ¿dónde vas a poder tener acceso al estudio? Bueno, en la descripción vamos a poner el link de nuestra página, que es www.graciamasgracia.com, todo corrido, graciamasgracia.com. Y en la parte superior hay una nueva sección que se llama Estudiemos la Biblia. Y si tú le das clic a Estudiemos la Biblia, te va a aparecer el formato del estudio de Primera de Juan, que es el primero que hemos elaborado. Y hay un botón verde que dice Download. Ahí le vas a dar clic y te va a aparecer en tu pantalla el estudio en formato PDF. Tú lo vas a poder imprimir para poder ir contestando las respuestas, ir haciendo las actividades que te presentamos. Ahora, en cuanto al formato de los estudios que te vamos a estar haciendo llegar, en la parte superior del estudio hay un espacio para la fecha. Los estudios están diseñados para que tú puedas estudiar un capítulo de Primera de Juan cada día. Si se te hace quizás mucho trabajo, eso depende de cada persona, lo puedes hacer en 2 días. Pero está diseñado para que lo podamos hacer en un solo día. En la parte superior también
marca la lectura que tienes que hacer para poder realizar el estudio de ese día. Ahora va a ser complicado que tú completes los ejercicios y puedas entender bien la dinámica si no has leído primero el pasaje. Así que te animo a que leas el pasaje. Ahí te va a decir Primera de Juan capítulo 1 del versículo 1 hasta el final, y así te va a ir marcando. Y yo te animo que antes de hacer el estudio hagas la lectura por lo menos 2 a 3 veces. Leer la Biblia te va a ayudar a poder entender bien lo que se está diciendo y así entonces comenzar con el estudio. Ahora, algo muy importante, que si no hacemos esto no vamos a poder encontrar el debido provecho. Antes de leer, antes de hacer el estudio, queremos animarte a que ores, que le pidas al Señor que Él te guíe, que Él te ayude a saber cómo contestar, a saber cómo encontrar las respuestas y saber cómo poder estudiar la palabra del Señor. Lo que deseamos nosotros a través de estos estudios es que el Señor te ayude no solamente a encontrar lo que nosotros te queremos pedir que encuentres, pero que tú vayas desarrollando estas técnicas de estudio que te vamos a ir mostrando para que tú puedas descubrir cosas maravillosas en un pasaje que quizás nosotros no te hemos señalado. Ese es el enfoque de todo esto, que tú puedas tomar estas herramientas y por tu cuenta ir poniéndolas en práctica para ir encontrando otras cosas en la palabra de Dios. Ahora, si no entiendes una pregunta o un ejercicio que te estamos pidiendo hacer, o no puedes encontrar la respuesta a una pregunta, con mucha confianza puedes comunicarte con nosotros por WhatsApp. En la descripción va a estar el número y ahí puedes tú encontrar el número para comunicarte con nosotros con muchísimo gusto. Estamos para servirte. Ahora, ¿cuáles son los propósitos que hay en estos estudios? Bueno, es poder crear el hábito de no solamente leer la Biblia todos los días, pero también estudiarla. Nuestra intención es poder ayudarte a poder ir aprendiendo estas herramientas de las que te estoy hablando, que te van a poder ayudar a comprender, a reflexionar, a estudiar la palabra del Señor. Y te voy a dar por lo menos 5 cosas que tratamos de hacer en estos estudios para ayudarte en el estudio de la Biblia. Número 1, ubicar palabras que no entiendes, que están en el texto, y poder investigar cuál es el significado, cuál es la definición de estas palabras. Porque si hay una palabra que no entiendes, lo más seguro es que no vas a poder entender el texto donde esa palabra se ubica y puedes perderte del mensaje, de la bendición que Dios te quiere dar. Entonces es muy importante esto, que ubiques palabras que no entiendas. Nosotros en el inicio del estudio vas a observar que hemos puesto un glosario de algunas palabras en el libro de Primera de Juan que nosotros consideramos que quizás son desconocidas o difíciles de entender, pero si hay otras palabras que no están ahí, yo te recomiendo que en un diccionario, sea bíblico, o eso sería lo ideal, que fuese en un diccionario bíblico, pero algunas palabras en un diccionario normal, por llamarlo así, vas a poder darte una idea de qué es lo que significa la palabra. Número 2, vamos a ayudarte en los ejercicios a poder notar temas que se van desarrollando en un mismo capítulo. Y al inicio de cada estudio hemos puesto una pregunta que te van a dar una idea de lo que consideramos es el tema de ese capítulo. Y entonces te queremos ayudar a poder ver temas que se van desarrollando en un mismo capítulo, y en algunos casos vamos a mostrarte cómo esos temas en un capítulo, en una sección del capítulo, se van relacionando con lo demás que se dice en el capítulo. Entonces tenemos que leer la Biblia y preguntarnos por qué dice lo que dice, por qué está en ese orden, qué tiene que ver esta sección con la que le antecede o le sigue. Y entonces esto es algo que vamos a estar viendo.
Otra cosa que vamos a poder ir descubriendo es cómo podemos relacionar un versículo en el estudio que estamos haciendo, en el capítulo que estamos estudiando, con otros pasajes dentro del mismo libro. Eso es muy importante, que podamos ver cómo es que temas se van repitiendo dentro de un capítulo, pero también dentro de un libro, porque muchas veces así podemos ir viendo el panorama más y más y entender mejor un concepto que Dios nos está comunicando. Y aún mejor, lo que vamos a hacer también es poder hacerte ir a referencias en otros libros de la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo, y así poder ampliar el panorama aún más y poder así entender mejor la palabra de Dios o un tema en su totalidad. Número 4, vamos a estar haciendo ejercicios en los cuales tendrás que entender cuál es el sentido del pasaje. Muchas veces queremos leer la Biblia y brincarnos a poder aplicarlo a nuestra vida sin primero discernir, sin primero entender realmente qué es lo que Dios está diciendo. Y si hacemos eso, corremos el riesgo de malinterpretar las Escrituras. Y entonces para nosotros es muy importante poder ayudarte a entender realmente cuál es el sentido del pasaje, del texto, del versículo, de la palabra, de la frase. Lo que queremos hacer siempre con la Biblia, no solamente entender qué es lo que dice, ahí está. Ahora nuestra tarea es poder ver qué es lo que significa lo que dice antes de aplicarlo a nuestras vidas para que podamos darle una interpretación de vida. Y la quinta cosa que tratamos de mostrarte en estas herramientas de estudio es: buscamos maneras que no solamente leas y estudies el pasaje, sino que también lo apliques a tu vida. Y ya hemos hablado de eso, cómo es que la palabra de Dios no es solamente para que tengamos conocimiento, porque la Biblia enseña que el conocimiento envanece, sino que Dios quiere que lo traslademos a la acción. Dios quiere, como Pablo dice en Colosenses, que la palabra de Dios abunde en nosotros y que eso se vea transferido en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida. Y entonces lo que vamos a hacer muchas veces en los estudios es preguntarnos: ¿cómo puedo aplicar el texto a mi vida? ¿Cómo puedo utilizar este versículo o esta sección del capítulo y poder saber cómo utilizarlo en mi vida? Y para terminar, quiero hacerte unas últimas sugerencias. Lo hemos diseñado, el estudio, tratando de que ayude a la misma vez a hermanos que van iniciando en las cosas del Señor y también a hermanos que ya llevan tiempo en las cosas del Señor. Hemos tratado de mezclar las dos necesidades en el estudio para que pueda ser de beneficio, pueda ser útil para todos. Y lo último que queremos recomendarte es que este estudio lo imprimes, lo puedes tú ir contestando, lo puedes ir haciendo los ejercicios tú solo, lo puedes hacer junto con tu esposa, lo puedes también hacer con tus hijos. Recomendamos que sean hijos adolescentes, porque quizás los niños no van a poder entenderlo claramente, pero si lo quieres intentar, adelante. Y también lo puedes hacer junto con otros hermanos. Ahorita en muchos países hay cuarentena, no estamos saliendo de nuestros hogares, pero lo podemos hacer vía celular. Puedes llamarle a alguien y lo pueden ir haciendo juntos. Quizás tú sabes de un hermano que necesita ánimo en el estudio de la Biblia, o alguien con quien tú convives seguido y quieres pasar ese tiempo de comunión juntos con el Señor. Lo puedes hacer por llamada, lo puedes hacer por videollamada. Tú podrás hacerlo de la manera en la que tú consideres, pero sí recomendamos que se haga en equipo para poder retroalimentar, para poder ayudarse el uno al otro. Y en estos tiempos que no estamos teniendo comunión como asamblea en las reuniones, por lo menos poder tener esta comunión al poder llamarnos el uno al otro y poder realizar estos estudios entre cada uno de nosotros para poder animarnos y poder bendecirnos cada uno en la palabra del Señor. Entonces ahí está
esta como introducción a esta sección en el canal, aquí también en nuestra página web, a Estudiemos la Biblia. Les animo a que vayan a la página, el link está en la descripción, denle clic, ahí lo van a ver, descárguenlo y el Señor permita que sea muy útil para tu vida, para que te anime en esta noble tarea que es el estudio de la palabra de Dios. Hasta luego.